Bienvenidos a Negociando en el 13, bienvenido a este nuevo apuntamiento con este programa que ha sido construido aquí en la casa del Sindicato de Trabajadores del Canal 13 para ser un espacio de difusión, ¿ya?, de información sobre temas que normalmente los medios de comunicación dominantes marginan, ¿ya? Los temas sociales, los temas laborales, los temas que importan realmente a la gente, a su vida, a cómo vivir, ¿ya?, que realmente inciden en su calidad, ¿ya?, de vida. Ha sido un programa bien importante porque ha sido construido directamente por los mismos trabajadores, ¿no es cierto?, que han puesto a disposición de este proyecto mayor sus herramientas, sus habilidades, sus capacidades, las cosas que utilizan cada día, ¿no es cierto?, trabajando aquí en el Canal 13. Bueno, en este espacio tuvimos ya la oportunidad de entrevistar a muchas personas importantes, ¿no es cierto? Estuvimos ayer con Cristian Cuevas, por ejemplo, y con él hablamos un poco de la situación laboral y sindical de este país y de la importancia de los vínculos, ¿ya?, y de crear redes sociales, ¿no es cierto?, para construir unidad y fortaleza, ¿no es cierto?, para cambiar este país. Bueno, hoy día de alguna forma volveremos a hablar de esta cosa porque tenemos el agrado máximo de tener aquí con nosotros a Camila Vallejo, ¿no es cierto?, dirigente universitaria de la FECH, ¿ya?, hoy día vicepresidenta, ¿no es cierto?, y líder del movimiento que este 2011 realmente cambió un poco el panorama político y social chileno. Y también para mí es una emoción muy grande tenerte aquí porque hace poco ha sido elegida, ¿no es cierto?, personaje del año, etc. Bueno, Camila, entonces bienvenida aquí. Me gustaría empezar por algunos temas un poco más generales, ¿no es cierto?, sobre educación. Es decir, ustedes tuvieron este año, supieron poner el tema de la educación pública, ¿no es cierto?, al centro del debate, ¿ya? Pero vamos un poco atrás. ¿Por qué en Chile tenemos tanta presencia de los privados en el tema de la educación? ¿Por qué hay tanto, no hay, por ejemplo, instituto profesional público, CFT público? ¿Por qué hay tanta universidad? ¿Por qué hay tanto colegio particular subvencionado? ¿De dónde viene este tema? Sí, bueno, primero que todo agradecer el espacio que me han brindado. La verdad es que para mí es un placer y un honor poder colaborar con esta importante iniciativa. Yo sé que requiere mucho esfuerzo, mucha convicción también, y ojalá este tipo de cosas se reproduzca a nivel nacional y reproduzca también, ojalá también en otros canales. Es muy importante que existan estas alternativas comunicacionales y que surgen de los mismos trabajadores. Bueno, respondiendo un poco a tu pregunta, la verdad es que esto parte durante la dictadura militar. Se cambia radicalmente el modelo educacional chileno, producto de la necesidad de esta, porque más allá de la dictadura en sí o de los Chicago Boys, que fueron los que instauraron el modelo neoliberal, el objetivo era la erradicación de todos los espacios que fueran espacios de elaboración como contrahegemónica a un ideario. Y la educación es una de esas plazas, ¿ya?, que reproducen un conocimiento que puede llegar a cuestionar las bases que sustentan un determinado modelo de dominación. Y ese fue el objetivo principal. La reforma parte del 81, en la reforma de educación superior, y una secuencia también de otras reformas que fueron profundizando el modelo a posterior, el modelo de mercado. Y a partir de la década del 81 empezamos a decir cómo este modelo se desarrolla y va generando una profunda crisis en el sistema educacional en su conjunto. ¿Por qué? Porque primero hace que se debilite totalmente el sistema público, particularmente la educación superior, donde se está generando un conocimiento crítico, pensamiento crítico, donde se está discutiendo política, espacios donde se estaban democratizando en cuanto a la participación triestamental, la construcción de proyectos educativos distintos. Y por otro lado, donde se abre todo el mercado educacional, o sea, aquí se instaura la lógica del negocio a través de la educación. Ya pasa de ser un derecho a ser un bien de consumo, como lo señaló hace muy poco nuestro presidente de la República, y por lo mismo ya el Estado no es un Estado garante, sino que es un Estado subsidiario. Es un Estado que facilita, ¿cierto?, el desarrollo de este mercado, pero no se hace cargo, sino que los que se hacen cargo son los privados.
Y ahí es donde constitucionalmente se estipula que está primero la libertad de empresa, la libertad de enseñanza y la diversidad de este mercado educacional antes que el Estado garantice el derecho a la educación, sino que este lo tiene que garantizar la familia, escogiendo libremente en cuál empresa, ¿cierto?, matricular a su hijo. Y eso es lo que trae como consecuencia finalmente la profunda fragmentación del sistema público, el autofinanciamiento de un sistema público ya que casi no es público porque se paga, y los pocos que son, entre comillas, gratuitos son de mala calidad, etcétera, están abandonados por el Estado. Y por otro lado, un mercado educacional en el ámbito privado sin ningún tipo de regulación, porque el Estado no puso ningún marco de regulación a la industria privada de la educación. Y eso desencadena en el hecho de que hoy día la educación básica y media tiene un alto porcentaje de instituciones de carácter privado, con subvencionados pero privados, y en la educación superior alrededor del 80% es privado. Entonces, lo que trae como consecuencia esto es una profunda fragmentación, segregación en el sistema y un aumento de la desigualdad en nuestro país. Lo vemos con los resultados, uno ve la encuesta CACEN y la desigualdad en Chile es vergonzosa. Entonces, uno se da cuenta de que el modelo en general neoliberal reproduce desigualdad no solamente en el ámbito de cómo se distribuyen los recursos, a través del sistema tributario, por ejemplo, cómo se distribuyen los medios de producción material, sino que también los medios de producción de conocimiento. O sea, el sistema está conscientemente pensado para reproducir esto de la división social del trabajo, o sea, estudiantes de primera categoría, segunda categoría, pero además de poder profundizar en estos que son los idearios y los como principios que sustentan en términos culturales el modelo neoliberal, la competencia, el exitismo, el individualismo, la apatía, la despolitización, etc. Y eso se reproduce en el sistema educacional. Perfecto. Mira, dijiste algo bien interesante, me gustaría gastar otras palabras. Dijiste algo, ¿no es cierto?, la importancia de la educación. ¿Ya? Aquí entonces este ataque neoliberal al sistema de educación público tiene algo que ver con un ataque directo a lo que es el sentido profundo de la educación, ¿no es cierto? Dijiste algo sobre el hecho de que la educación fundamentalmente forma pensamiento crítico. Dime un poco, en tu opinión, ¿qué es la educación? ¿Ya? ¿A qué sirve a nivel general? ¿Y por qué es justo defender y plantear que la educación tiene que ser pública? ¿Ya? Bueno, yo creo, o sea, en verdad muchos consideramos, no solamente yo, de que la educación es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad. Un desarrollo que no tiene que ver con el crecimiento económico solamente, sino que el desarrollo humano, el crecimiento como persona, como seres humanos que vivimos en sociedad. ¿Y por qué? Porque justamente la educación no tiene que estar pensada solamente para que un estudiante se aprenda contenido en determinada como área del conocimiento. O sea, yo, claro, puedo estudiar medicina, puedo estudiar periodismo, biología, etcétera, y puedo ser muy buen alumno porque me aprendo los contenidos y me va bien las pruebas. No, o sea, la educación tiene que ser una educación para la vida, para poder desarrollarte, para que te incentive a desarrollar ciertas habilidades, ciertas capacidades críticas, una educación que forme también profesionales, pero que forme ciudadanos, forme seres humanos, personas que piensen la realidad en la cual están y no solamente como en el presente. O sea, porque uno puede pensar en el presente, pero no te sirve nada pensar en el presente si no tienes las herramientas para conocer tu historia y con eso estar también constantemente pensando el futuro, qué es lo que queremos construir a partir de nuestra trayectoria en términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, etc. O sea, la educación tiene que ser una educación integral, que forme sujetos, capacidad de hacer también agencia política, ser agentes de transformación social. No nos sirve de nada para los ideales que tenemos de sociedad, tener sujetos que reproduzcan consignas, se aprendan contenidos de memoria y reproduzcan lo que existe, sino que sean estudiantes o personas que realmente tengan las capacidades para hacer transformaciones en pos de generar cambios cualitativos y cuantitativos en nuestra sociedad y vivir en mejores condiciones de igualdad, democracia, justicia, etc. Y esas cosas no están dadas en nuestro país, ¿ya? Porque el sistema es un sistema que se vende al mercado y que un sistema que está pensado para que los que se formen estén hechos para reproducir esas lógicas de mercado. Y eso es lo que nosotros queremos combatir. Esto no se trata solamente de una cuestión económica, sino que se trata finalmente de la democracia que queremos construir, de cómo... Y la democracia que queremos construir y a través de eso la educación queremos construir para esa democracia. O sea,
tiene que ver con eso. Y por eso para nosotros es un cambio estructural esto. Perfecto. No tiene que ver con más plata. Claro, por eso quería preguntarte algo, ¿no? Tú obviamente vienes del mundo de la universidad, ¿no es cierto?, la fecha, etc. Y pusieron obviamente el tema de la educación superior y de su importancia, pero también existe en el debate sobre educación pública también el tema de la educación escolar, ¿no es cierto?, de los colegios. Y me gustaría también mirar un poquito ese tema, ¿no es cierto?, del tema de los colegios, ¿ya? Porque yo vengo de Fundación Sole, ahí tenemos, por ejemplo, un estudio último publicado, el desalojo de la educación pública, en el cual se plantea que este año 2012 que está llegando habrá 91 comunas en Chile donde la matrícula pública será inferior al 40%, ¿ya? Es decir que menos de 4 alumnos de 10 ¿ya? Frecuentarán colegios públicos, municipales en este caso, ¿no es cierto? Aquí entonces tenemos, se mezcla todo con el tema del financiamiento, ¿ya? La educación municipal, etcétera, y la competencia que le hacen los colegios particulares subvencionados, ¿no? Este tema se cambia simplemente con una desmunicipalización, en tu opinión. ¿Qué hay que hacer ahí para replantear realmente de manera más fuerte el tema de la educación pública? ¿Ya? ¿Por dónde hay que pasar? ¿Ya? ¿Cuál es ¿qué opinas tú? ¿Qué hay que hacer fundamentalmente? ¿Basta la desmunicipalización o no? No basta la desmunicipalización. O sea, volviendo al objetivo, ¿qué es lo que persigue con un sistema de educación, en este caso educación básica y media? Ya están como en la etapa más importante de la formación, ¿ya? De la infancia, ¿cierto? Que como decía, no solamente aprender contenido, sino que tiene que ver con la formación integral de cómo se desarrolla también la comunidad en nivel escolar, la participación de los padres, la participación de los estudiantes, de los profesores y de los directivos del establecimiento, todos ellos conviviendo en cierta armonía y con los recursos suficientes para poder desarrollar todo lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, mucho más complejo que la simple administración. Obviamente es un tema fundamental. En ese sentido, ¿cuáles son las reformas? Yo no soy experta en el tema, pero obviamente hay cuestiones fundamentales. O sea, una cosa es que realmente el Estado se haga cargo, y eso no pasa por agencias públicas que fragmenten el sistema y cada cual decida qué rumbo tomar. O sea, el Estado tiene que asumir una responsabilidad y trazar ciertos lineamientos comunes para el desarrollo más justo y más igualitario en todo el país, que vaya respaldado con recursos. Hoy día los establecimientos tienen una deuda, un déficit pero tremendo. Si solamente desmunicipalizamos y eso no va acompañado de recursos suficientes, no sacamos nada. O sea, se van a ir de a poco desintegrando este sistema, y ya está pasando, y no van a ser sostenibles por tema de plata. Y además tiene que ver con toda una cuestión de la democracia interna, o sea, de quienes piensan, también quienes están construyendo los proyectos educativos del interior de esos establecimientos. La participación que tengan las distintas comunidades aledañas, obviamente con una línea común. O sea, como decía, el Estado no puede entenderse y decir, bueno, cada uno funciona autónomamente y cada uno decide cuál es el proyecto. No, tiene que haber participación, pero tiene que haber una responsabilidad también del Estado en esa materia. Entonces hay reformas que tienen que ver con ese ámbito, y también en la educación superior para formar buenos profesores. O sea, aquí no sacamos nada simplemente con hacer evaluación docente o poner ciertas carreras docentes, modernizar la carrera docente para que los profesores funcionen mejor. O sea, tiene que haber una buena formación inicial de los profesores en nuestro país, y se necesita muchísimo, y se necesitan profesores de buena calidad, pero eso pasa por cuánto nosotros nos pongamos como Estado en las universidades para formar buenos profesores, y es una cuestión de largo plazo. Ahora, pueden surgir muchas propuestas de reforma en la educación, con tema administrativo, tema constitucional incluso, que es fundamental. O sea, el tema constitucional es fundamental. Tema de recursos, tema de democracia interna en los establecimientos, temas curriculares, etcétera. Pero no basta con plantearlo si es que no hay un buen diseño dentro del sistema político para que eso curse realmente. Porque la voluntad política es una cosa, ¿ya? Pero otra cosa también es cuáles son las trabas como institucionales para poder avanzar en esa dirección. Nosotros podemos tener la película clara, tener las demandas claras, pero si no hay voluntad política de parte de las autoridades, o si no están las condiciones para que realmente esa opinión de las mayorías curse en esos espacios institucionales, es difícil que avancemos. Hoy día hemos visto
mucha claridad por parte del movimiento en distintas propuestas, algunas más que otras. Tenemos ciertos vacíos, ciertas deficiencias en algunos ámbitos, algunos niveles de la educación. La educación, por ejemplo, prebásica, no es algo que nosotros pusimos, nos instalamos con mucha fuerza este año, a pesar de que sí hay organizaciones que tienen propuestas, etcétera, pero es uno de los temas como más deficitarios. Pero sin embargo en otras áreas teníamos mucha claridad en las reformas que había que hacer y mucho respaldo a nivel nacional respecto a que esas demandas tenían que, o sea, esas propuestas tenían que cursarse. Y sin embargo, aún así, no hubo respuesta coherente con esa demanda estructural. Y la respuesta se centró en cuestiones en maquillaje y en modernización o profundización al modelo existente. Entonces hay un cambio que hacer en el sistema político. Si nosotros no visualizamos la necesidad de hacer ese cambio, difícilmente lograremos conquistar como nuestras reivindicaciones sectoriales o particulares, tanto en el ámbito de la educación como a nivel laboral, a nivel de la salud, a nivel del medio ambiente, etc. Entonces eso es muy importante empezar a plantearlo hoy día. Perfecto, entonces tú estás planteando lo de empezar a construir algo realmente más amplio y transversal, ¿no es cierto? Aquí claramente en tema la voluntad política clara no es suficiente, ¿no es cierto? Hay que apoyarse, hay que crear vínculos, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer en este 2012? ¿Ya? ¿Cuál es su estrategia para este próximo año, ¿no es cierto? En este sentido, ¿ya? ¿Cuáles son sus aspiraciones, ¿ya? Para fortalecer justamente este apoyo y respaldo por parte de la sociedad entera, ¿ya? Sí, bueno, nosotros siempre las proyecciones las hacemos como en torno al análisis de lo que pasó este año y un poco de la realidad chilena. Uno no puede hacer ningún cambio sin considerar la realidad en la cual se desenvuelve. O sea, ¿qué herramientas tenemos hoy día para construir lo que aspiramos a futuro? Y para nosotros, por ejemplo, partiendo de lo que pasó este año, nosotros creemos que hubo un cambio cultural muy grande en nuestro país. O sea, quizás no al 100%, pero ya hay atisbos de decir, bueno, en verdad la gente cree que es posible hacer cambio y que para hacer cambio hay que organizarse. O sea, la acción colectiva es fundamental. Ya solo yo no puedo, porque en el ámbito laboral, por ejemplo, yo reclamo y me despiden fácilmente. Y si muchos piensan que mejor no reclamo porque tengo mi familia, está ahí, tengo cierto grado de vulnerabilidad ante eso. Entonces, cualquier cosa que nos propongamos tenemos que hacerlo de manera organizada, de manera colectiva. Y eso es sumamente importante. O sea, hoy día podemos no haber logrado el conjunto de las demandas que nos habíamos planteado en el ámbito de la educación, pero sin embargo un gran salto que dimos, un gran avance fue en el cambio como a nivel subjetivo, a nivel más cultural en la sociedad chilena. O sea, Chile cambió porque la gente cree que es posible. La gente recupera como la esperanza, la convicción se acrecenta y obviamente ya se cansó lo suficiente respecto a esto de aguantar el nivel de desigualdad que tenemos, la injusticia, los niveles de opresión, de represión, etc. Entonces eso ya te da como tiene un gran potencial, te da como un buen piso para poder avanzar en ciertos elementos, porque en Chile, si no logramos hacer presión efectiva, es porque tenemos baja capacidad de articulación social, primero de organización social, o sea, después de la dictadura todo eso se desmembró, se desarticuló, todas las organizaciones sociales, el ámbito cultural también, o sea, el tejido social se desintegró. Y hoy día lo que se plantea tiene un gran potencial para poder recomponer ese tejido social, fortalecer las organizaciones, crear nuevas organizaciones sociales, sindicales, etcétera, movimientos de todo tipo. Y estamos en buen pie para eso, o sea, creemos que hay que potenciar esos espacios y sobre todo propender a la articulación de esto. O sea, no nos sirve nada tener organizaciones trabajando de manera aislada sin ninguna capacidad de articulación en esta diversidad. O sea, la diversidad articulada es algo fundamental para lo que viene y en torno a horizontes comunes. O sea, nadie aquí dice que hay que abandonar la lucha como local o la pelea sectorial o las reformas sectoriales que queramos instaurar en el ámbito en todo ámbito, salud, educación, etc. Sino que además de hacer eso, tengamos un horizonte común, ¿ya? Y peleemos por algo en común, que es finalmente la construcción de un modelo social distinto, que pasa por un Estado distinto, por instaurar principios que nos rijan como sociedad, que sean de común acuerdo y que finalmente permitan estructurar todo el orden de cosas que vienen hacia abajo en el ámbito político, económico, etc. Y eso es un gran desafío. O sea, si logramos eso, tenemos la correlación de fuerzas suficiente para poder hacer que nuestras demandas puedan cursar en distintos ámbitos. El ámbito de la educación fundamentalmente, que es una tarea pendiente.
por ejemplo, ayer hablando con Cristian Cuevas, ¿no es cierto? Él decía una cosa bien interesante, que era que fundamentalmente los estudiantes fueron un gran impulso, ¿ya? Pero que todavía faltaba un real involucramiento directo por parte de los trabajadores y de sus organizaciones, ¿ya? Entonces ustedes obviamente durante este año supieron crear todos estos vínculos, esta red, ¿no es cierto? Y se cruzaron también con el movimiento sindical chileno. Una pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo ves tú hasta ahora, ¿ya? La participación cómo ha sido la participación del movimiento sindical chileno en este tema social, en este movimiento social? Y si tenemos que involucrarlos de forma mayor. Sí, mira, una de las cosas que señalábamos hace un tiempo es que, claro, esto pasó a ser un movimiento estudiantil, un movimiento más social, porque involucró al conjunto de la familia, involucró a otros sectores, ya en las calles no se veían solamente estudiantes secundarios universitarios, o sea, efectivamente se veían familias o trabajadores. Sin embargo, igual era un movimiento muy inorgánico, ya no tenía un sustento orgánico muy fuerte a nivel, sobre todo sindical. Lo que logramos, por ejemplo, con el paro de la CUT fue importantísimo, fue realmente mucha gente en las calles, logramos instalar otras demandas, no solamente el tema de la educación, sino el tipo de democracia que queremos construir. Sin embargo, no se vio el paro productivo que se esperaba. O sea, yo también dudo que sí se esperaba, porque es como irreal o tiene poco criterio de realidad el esperar un paro productivo en Chile de gran magnitud, porque el nivel de sindicalización es bajo en nuestro país. Entonces, creemos que el gran desafío hoy día es que se sumen los trabajadores con más fuerza. Y ese sumarse no pasa solamente por una cuestión de voluntarismo, de ir a la calle, a la marcha, a la manifestación, sino que realmente colaborar en el sentido de que es necesario que ellos mismos se organicen más, que se sindicalicen, que peleen además en ese proceso como de organización o de recomposición orgánica, no solamente se peleen por cuestiones como cortoplacistas o demandas muchas veces gremiales, bonos, aumentos de sueldo, etcétera, que es importante. Yo entiendo que muchas familias de trabajadores en Chile lo necesitan, o sea, cualquier aumento de recursos para el ingreso familiar es algo importantísimo, sobre todo por cómo está el costo de la vida. Pero hay que empezar a ver o a pensar cuáles son las demandas que, peleándolo en conjunto, logran una trascendencia mayor y realmente nos permiten empezar a hacer transformaciones a nuestras condiciones de vida más sustantivas. Y eso yo creo que es como lo que más nos llama hoy día y lo que nosotros creemos que es importante que todos los trabajadores asuman. O sea, nosotros los necesitamos y tanto para hacer pelea imagínate, solamente en el tema de la educación, los estudiantes solo no logramos las cosas, aunque sean reformas pequeñas, no lo logramos solo. Las reformas más importantes, por ejemplo, en el ámbito de la educación superior, las reformas universitarias que se lograron porque, claro, había una masa importante del estamento estudiantil participando, pero porque sumaron también académicos, profesores y funcionarios. O sea, sin ellos y sin esa correlación de fuerza, poco y nada se hubiese logrado. Imagínate aún así con demandas mucho más estructurales o reformas mucho más estructurales, más sistémicas y más globales. Solo los estudiantes no lo vamos a lograr. Entonces necesitamos el apoyo y el trabajo constante, organizado del ámbito laboral. Perfecto. Mira, por ejemplo, ¿qué opinas tú de un espacio como este, ¿no es cierto? Que es un espacio construido por los mismos trabajadores y que quiere justamente hablar al resto del país, ¿ya? No simplemente a los trabajadores del Canal 13, a todos los trabajadores y a toda la sociedad, ¿no es cierto?, para una transformación real. Entonces quiere generar vínculos y sinergias. ¿Qué te parece? ¿Crees que tenemos que apoyarlo aún más o que construir más espacios? Eso. Bueno, yo creo que estas iniciativas se saludan, creo que es algo fundamental, lo que nosotros siempre decimos, o sea, aquí hay que combatir estos sistemas de dominación múltiple, porque el sistema de dominación pasa por la educación institucionalizada, pasa por el trabajo, pasa por la salud, pasa por cómo se utilizan nuestros recursos naturales, pasa por el sistema político, la distribución del recurso a nivel general, pasa también por los medios de comunicación, cómo instalan un discurso político que es evidente por quiénes están detrás y los intereses que hay detrás. Entonces,
es muy bueno que surjan estas iniciativas que de alguna forma sean un poco contrahegemónicas y en este caso al aparato comunicacional. O sea, hay una hegemonía de los medios de comunicación evidente, o sea, nadie le cabe ninguna duda al respecto. Entonces es muy bueno que existan medios alternativos y sobre todo que sean iniciativas del mundo laboral, o sea, de los trabajadores. O sea, los estudiantes tienen muchas, y incluso a nivel como barrial existe mucha radio comunitaria o medios televisados, y es importante, creo que en el mundo ya más de a nivel sindical se organizan este tipo de cosas, pero siempre y cuando exista un nivel de colaboración entre las distintas iniciativas, porque no nos sirve nada tener como iniciativa aislada, porque igual el modelo se sobrevive con la diversidad y como la autonomía de distintas iniciativas como autogestionadas, y está diseñado para eso, no le da problema. De hecho, la fragmentación es algo que sustenta al modelo actual, dominante. Entonces es importante que existan estas iniciativas, pero que tengan capacidad de articularse, porque pueden combatir como, no sé, el dominio a nivel local, pero el poder como real que existe a nivel global se combate solamente con la articulación de estas distintas iniciativas. La fragmentación no nos ayuda, entonces es muy importante que existan instancias de colaboración, de articulación, de elaboración conjunta de las iniciativas. Y sobre todo porque incluso en el tema educacional, para nosotros este tipo de iniciativas contribuyen a la educación. La educación no es solamente la educación institucional que pasa por los colegios, los preuniversitarios, los CFT o las universidades o los institutos profesionales, sino que la educación también se hace en este tipo de iniciativas, donde la gente va despertando, va tomando conciencia respecto a distintas cosas que pasan y que no se enseñan en esa educación institucionalizada y no se enseñan a través de los medios de comunicación formales. Claro, hay que aprender, ¿no es cierto?, a volver a ser protagonistas, ¿no es cierto?, de su propia vida. Hay algo de retomar el sentido de ser realmente sujetos activos, y que sin mi participación aquí no cambia nada, ¿no es cierto? No puedo estar ahí esperando que desde afuera llegue la solución, ¿no es cierto? La solución se construye en conjunto. Bueno, se me ocurre, escuchando tu palabra, ¿no es cierto?, este trabajo de reconstrucción, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer, combatir el individualismo y la fragmentación. Entonces, reconstruir una unidad, ¿ya? Pero ¿contra quién? ¿Ya? ¿Quién está al otro lado? ¿Cuál es lo que tenemos allá arriba? ¿Ya? Por ejemplo, no sé, te pregunto, es algo que tiene que ver, me imagino, con la distribución del ingreso, ¿no es cierto?, con la inmensa riqueza que aquí en el país se concentra. Aquí tú estás hablando de los medios de comunicación que concentran, ¿no es cierto?, monopolizan la información, con los privados que monopolizan cierto tipo de educación, ¿no es cierto?, con los privados que monopolizan la riqueza, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, en Fundación Sur decimos que hay 4.500 familias fundamentalmente que aquí en Chile deciden todo, ¿ya?, que tienen controlado todo el país, ¿ya? Sus decisiones tienen que ver con la vida de cada uno. Es esto lo que ustedes estudiantes están pensando, me imagino, ¿no es cierto? Y por ese lado van las demandas, va la unidad que tenemos que reconstruir. ¿Es así? Como te decía en un momento, esto no tiene que ver solamente con una cuestión de plata o de recursos, tiene que ver con una cuestión de la democracia, y la democracia no es solamente la que se construye en el Parlamento o los poderes del Estado finalmente, sino que cómo en el fondo nosotros pensamos en el ordenamiento del poder, o sea, cómo se distribuye el poder, cómo es la geometría del poder y cómo nosotros cambiamos esa geometría del poder, tanto el poder económico como el poder político, el poder comunicacional, etcétera. Entonces, cómo se distribuye el poder hoy día es lo que nos está haciendo mal, ¿ya? Porque no está en nuestras manos. Hoy muchos dicen, claro, el poder no se tiene, el poder se ejerce, y eso es lo que estamos tratando de hacer, ejercer mayor capacidad de poder, de incidencia política, y eso pasa por la organización. Pero efectivamente hay quienes concentran hoy día el poder. O sea, esta geometría del poder está finalmente concentrada en un grupo muy reducido de familias, que es como la clase ya empresarial, que de facto es la que gobierna, la que incide en los espacios institucionalizados de la política.
que es el Parlamento, que es el gobierno finalmente. Entonces, a eso es lo que nosotros apuntamos. No podemos avanzar justamente porque no hay voluntad de esos sectores de ceder en su privilegio y en su negocio, que es lo que le permite estar acumulando constantemente capital financiero, porque ni siquiera son grandes empresarios, son rentistas más que nada. Y son rentistas, entonces eso ya es insostenible para nosotros. Y es insostenible porque a nivel social se hace insostenible, se hace ya intolerable en los niveles de desigualdad que produce esa acumulación de capital financiero a través de cómo se distribuyen los recursos, cómo se distribuyen los medios de producción y quienes toman las decisiones para sostener justamente ese sistema de acumulación capital. Y además quienes toman decisiones en torno a cómo se comunican las cosas que pasan en el país para mantener un estado de desinformación constante a la población chilena. Entonces hay muchas cosas que atacar y justamente porque es muy amplio todo este espectro, es necesario que exista mayor capacidad desde el mundo social de organizarse y plantear cuestiones comunes y de visualizar cuál es el origen de nuestros problemas. Que no es simplemente, no sé, el bono que no me llegó, ¿cierto? O lo pesado que es mi jefe, sino que es quienes realmente son los grandes poderosos que están pensando constantemente este sistema y las reformas que hacen para poder mantenerlo. Perfecto. Y eso, bueno, tienen nombre y apellido, obviamente tú los conocerás quizá más que yo, pero las grandes familias chilenas, grandes conglomerados también empresariales, y no solamente nacionales, sino que sobre todo también internacionales, que son los que toman las decisiones en nuestro país. Perfecto. Mira, Camila, empezamos a despedirnos, ¿ya? Muchas gracias por tu presencia aquí, por tu palabra tan profunda e importante, ¿ya? Porque por ahí realmente, por todo lo que discutimos aquí, muy brevemente, ¿no es cierto? Por aquí seguramente pasa el camino que tenemos que emprender, ¿ya? Para cambiar este país. Entonces, mi invito a todos los que están asistiendo a este programa es de participar, ¿no es cierto?, organizarse, ¿ya?, para cambiar esta democracia, y lo invito a seguir las transmisiones de Negociando en el 13. Mañana vamos a tener con nosotros el sindicato de Funerario Hogar de Cristo, ¿no es cierto?, que está en una complicada huelga, y muchas gracias por su atención y muchas gracias nuevamente a Camila. No, muchas gracias a todos ustedes y el llamado para la gente que está escuchando, obviamente, a organizarse y a trabajar en pos de horizontes comunes. Bien.